Le he pedido expresamente que renuncie a la mesa de negociación con los independentistas, en las que no se han establecido líneas rojas, ni siquiera en el derecho de autodeterminación. Le he pedido que garantice la inhabilitación del señor Torra y las sucesivas sentencias judiciales frente a los líderes independentistas, que no modifique el Código Penal para beneficios ad hominem, como por ejemplo indultos por la puerta de atrás. Buenas noches. La reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado ha terminado igual que empezó, sin ningún tipo de acuerdo y con las mismas discrepancias entre el gobierno y la oposición. El dirigente del Partido Popular ha llevado a la cita un decálogo de ideas de pactos que podrían suscribir juntos. Una lista que ha rechazado el dirigente socialista tras conocer las condiciones. Exigencias que no eran otras que romper con el separatismo. Un divorcio que conllevaría renunciar al espacio de diálogo entre el gobierno central y el autonómico o reformar el delito de sedición y de rebelión en el Código Penal para así beneficiar a los golpistas encarcelados. Este encuentro se presuponía clave para asuntos como por ejemplo la renovación del Poder Judicial, sobre el que se confirma el bloqueo, ya que el PSOE necesita un acuerdo bastante amplio para poder llevarlo a cabo. Si el bloqueo se eliminó con la conformación del gobierno, parece que volverá a estar presente durante los próximos meses en las instituciones claves ante esa incapacidad de llegar a acuerdos con el Partido Popular. El PIN parental llegará mañana a los tribunales. En unas horas se termina el plazo de gracia que concedió el gobierno a Murcia para que retirase esta medida por la que los padres dan su consentimiento para que sus hijos participen en ciertas tareas escolares. La región se ha resistido a eliminar este PIN parental, ante el que el gobierno va a presentar un recurso judicial. Aún tienen estas 24 horas para poder reponer la legalidad. De no ser así, mañana mismo recurriremos con un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Por primera vez, Carme Forcadell y Dolors Bassa abandonan la cárcel. Lo hacen para cuidar de sus familiares y después de que la Junta de Tratamiento de ambas prisiones hayan dado el visto bueno. Las dos podrán hacerlo durante 3 días a la semana, Forcadell durante 9 horas y Bassa durante 5. El trágico accidente que comenzó como un derrumbamiento de un vertedero se ha convertido en una crisis medioambiental sin precedentes en Zaldívar. La calidad del aire está superando los límites recomendados de ciertos compuestos químicos, niveles 40 veces por encima de lo normal. Unos gases muy peligrosos que están poniendo en alerta a los vecinos. Los niños están preocupados, saber qué les va a pasar, porque estamos nosotros también preocupados, no sabemos lo que pasa. El alcalde nos cuenta un día una cosa y 2 horas después ponen un comunicado totalmente diferente a lo que ha dicho el alcalde. No sabemos. Juicio al actor Willy Toledo por unos comentarios que publicó en el año 2017 en Facebook en los que insultaba a Dios y a la Virgen. Está acusado de delito contra la libertad de conciencia y de ofensa a los sentimientos religiosos, y otro de obstrucción a la justicia por haberse negado a comparecer ante el magistrado. Abogados cristianos piden 22 meses de multa y la Fiscalía su absolución. Insistimos en que es una vejación totalmente gratuita. Para ejercer el derecho a la libertad de expresión no hay por qué vejar ningún dogma ni arremeter contra ningún dogma. Se puede ejercer la libertad de expresión de forma libre sin necesidad de vejar los sentimientos religiosos. 3 personas han muerto en Reino Unido a causa del temporal Denise. La borrasca ha provocado numerosas inundaciones, cortes de luz y daños en los edificios. El ejército se ha llegado incluso a desplegar en la zona para poder colaborar en la construcción de barreras, y centenares de residencias han sido evacuadas. No ha habido ningún compromiso, ninguna concreción que el Partido Popular haya podido trasladarle al presidente del Gobierno para poder, al menos en los temas relevantes, intentar buscar un acuerdo entre este Gobierno y el principal partido de la oposición. Todo lo contrario, el Partido Popular sigue en una actitud de bloqueo,
como si no se hubiesen celebrado 2 elecciones generales consecutivas. Y los españoles han hablado con voz alta y con voz clara. Han dicho que quiere que sea Pedro Sánchez quien lidere España y creo que el Partido Popular aún no ha asumido esta realidad. Con bloqueo y sin acuerdos, así ha terminado la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en la Moncloa. Hora y media de encuentro en la que el dirigente popular le ha pedido que esgrima un giro de 180 grados en sus primeras medidas al frente del Ejecutivo. Casado le ha garantizado que el Partido Popular va a apoyar los próximos presupuestos generales del Estado si a cambio rompe con los independentistas y renuncia a la mesa entre el Gobierno central y el autonómico catalán, así como a reformar el delito de sedición para favorecer a los condenados del proceso. En el encuentro se han analizado también el diagnóstico sobre la situación en Cataluña, la economía y la relación de España con Venezuela. La distancia entre ambos dirigentes, entre el presidente y el líder de la oposición, es la misma que antes de la reunión. El bloqueo se ha vuelto a confirmar porque de esta distancia sale la incapacidad de poder renovar el Poder Judicial, que requiere de mayorías amplias y del respaldo popular. Ha sido cordial en la forma. Y ha sido, creo que, fructífero a la hora de debatir de las cuestiones que, en mi opinión, hacía falta desde hacía ya semanas que se pusieran en común entre el jefe de la oposición y el presidente del Ejecutivo. Le he pedido expresamente que renuncie a la mesa de negociación con los independentistas, en las que no se han establecido líneas rojas, ni siquiera en el derecho de autodeterminación. Le he pedido que garantice la inhabilitación del señor Torra y las sucesivas sentencias judiciales frente a los líderes independentistas, que no modifique el Código Penal para beneficios ad hominem, como por ejemplo indultos por la puerta de atrás para aquellos que están en prisión por sentencias del Tribunal Supremo, y también le he pedido que no nombre como fiscal general del Estado a Dolores Delgado, ya que no reúne los requisitos de imparcialidad que una diputada socialista y exministra de Justicia evidentemente pues no ajusta al cargo. Solo se ha avanzado entre ambos en medidas para fortalecer las pensiones o para mejorar la educación. El decálogo del resto de posibles reformas que ha llevado el Popular han sido rechazadas. El adelanto electoral también ha tenido un espacio en esa reunión y es otro de los frentes que tiene abiertos el PP. Desde Ciudadanos se han elevado hoy sus críticas ante la negativa de negociar la coalición en Galicia. Decirles que tenemos hasta el jueves y hasta el viernes, en función de si son las elecciones gallegas o las vascas, para establecer o registrar esas coaliciones electorales. Hay tiempo, seguimos trabajando, pero digo, no creo yo que la dirección del Partido Popular les esté diciendo a los ciudadanos que han mentido durante todo este tiempo con esa voluntad de sumar. No creo que hubiesen planteado, y entiendan la ironía con la que estoy realizando estas declaraciones, una propuesta de España suma fake. Entiendo que no querrían engañar, sino que querrían decir la verdad, así que es el momento de sumar. Tenemos la oportunidad, y vamos a seguir trabajando en ello, seguiremos con nuestros procedimientos internos, pero tenemos hasta el jueves en el caso de las gallegas y hasta el viernes en el caso de las vascas para seguir trabajando. Las urnas también llegarán a Cataluña, pero antes debe producirse la mesa de negociación entre el Gobierno central y el autonómico. Una mesa que exigieron desde Esquerra como pago a su apoyo a Pedro Sánchez en la investidura y ante la que los separatistas instan a fijar la fecha, advirtiendo de los intentos de boicot ante ese diálogo. Que queríamos que hubiese un reconocimiento del conflicto político, que lo hay, y que queríamos un instrumento para resolver este conflicto político, y lo tenemos, que es la mesa de negociación entre gobiernos. Pues lo que queremos es que se convoque ya, que pongan fecha a esta mesa de negociación, que se pueda reunir lo más pronto posible. Nosotros entendemos que se tiene que hacer a la semana que viene, porque no entenderíamos que se dejase pasar otro mes sin convocar esta mesa de negociación, y por lo tanto reiteramos que tenemos que dejar de hablar de la mesa de negociación y empezar a hablar en la mesa de negociación. Que vamos a presentar como la parte catalana: amnistía y autodeterminación. ¿Qué va a presentar el Gobierno y la parte, por lo tanto, del Estado español? Pues que presente su propuesta. Las golpistas Carme Forcadell y Dolors Bassa han salido hoy de prisión para cuidar de sus familiares. Se trata de la primera vez que la expresidenta del Parlament y la exconsejera abandonan temporalmente la prisión de Mas Enric y de Puig de les Basses respectivamente. La Junta de Tratamiento del centro acordó la semana pasada que Forcadell pudiese salir 3 días entre semana para así poder hacer tareas de voluntariado y cuidar de su madre, que está con una avanzada edad. Podrá estar fuera de la cárcel durante 9 horas al día, incluido el tiempo de
de desplazamiento. La situación de base es muy similar, que podrá salir 3 días a la semana, pero eso sí, 8 horas cada jornada. En Bélgica, la justicia ha aplazado la decisión de suspender o anular la euroorden de Carles Puigdemont y de Toni Comín. No se pronuncia por el momento, lo hará justo después de que la Eurocámara haga pública su postura. El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas lo ha rechazado hoy. Se niegan a anular el proceso de extradición del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y también de su exconseller, Toni Comín. Mantienen, eso sí, el expediente suspendido indefinidamente hasta que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el suplicatorio de la justicia española para que sea juzgado en España por la causa del procés. El procedimiento para decidir sobre la euroorden de detención y entrega de Puigdemont y Comín queda suspendida, sin fecha, hasta que el Parlamento Europeo decida sobre sus inmunidades. Indica el tribunal que está al tanto de que las autoridades españolas han solicitado a la Eurocámara que levante esa inmunidad parlamentaria de ambos para que puedan ser entregados a la justicia, por lo que debe aplazar su expediente indefinidamente a la espera de lo que decida el Parlamento Europeo. Juan Carlos Campo ha anunciado hoy la intención de reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Lo que se busca es eliminar la figura del juez instructor en las causas penales y depositar toda la responsabilidad de la investigación en la Fiscalía. Para ello, el ministro de Justicia anuncia la presentación de un anteproyecto de ley. Debemos trabajar por una regulación moderna y justa que garantice un proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y fortaleciendo las garantías constitucionales. Un proceso penal que deslinde las funciones instructoras de las juzgadoras. En resumidas cuentas, necesitamos dotarnos de una nueva regulación procesal penal propia del tiempo y la sociedad que vivimos. Por eso quiero anunciarles que antes de que termine este año presentaré al Consejo de Ministros un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos que situar también a las víctimas de los delitos en el centro de nuestras preocupaciones. De todos modos, no necesitamos esperar a contar con una ley procesal para mejorar y fortalecer la atención a las víctimas de los delitos. Murcia mantiene el PIN parental a pesar del ultimátum lanzado por el Gobierno. Fue justo hace un mes cuando el Ministerio de Educación dio un plazo para que la región retirase esa norma que exige el conocimiento de los progenitores para actividades complementarias en las aulas. Hoy se acaba ese tiempo de gracia y el Ejecutivo ya prepara el recurso para presentarlo ante los tribunales. Aún tienen estas 24 horas para poder reponer la legalidad. De no ser así, mañana mismo recurriremos con un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Es sorprendente que no repongan, como digo, esa vulneración del derecho integral de los alumnos a ser educados, lo que supone el desarrollo de su propia personalidad, pero en el reconocimiento de los principios democráticos de la convivencia, y esta es una cuestión fundamental. Y, desde luego, es muy importante también decirles a las familias que no estamos tratando de actividades voluntarias, que por su propia naturaleza son de libre disposición de las familias, sino actividades complementarias, es decir, materia curricular, que es obligatoria, evaluable y, por tanto, importa mucho para la integración de todo lo que significa ese derecho. Emiliano García Pajes se ha inmiscuido en la polémica del PIN parental. El presidente de Castilla-La Mancha entiende que todos aquellos que respaldan ese consentimiento de los padres suscriben con su apoyo ciertas afirmaciones del separatismo. Les digo a aquellos que están inventándose el PIN parental, que además de introducir confusión, además de atacar con eso la profesionalidad de los maestros y de las maestras y de los docentes, que en ellos tenemos que dejar nuestra confianza, además de eso, es que indirectamente están justificando, están avalando, si cada uno puede, cada gobierno regional puede elegir la educación, si cada uno puede elegir la educación que quiere, dentro de que tiene que ser la constitucional, le estamos avalando, por ejemplo, pues a los que desde el independentismo están enseñando que España no existe. Eso del PIN parental, antes que uno, se lo inventaron ya algunos radicales para negar la historia del país. Hablamos de todo ello con Lourdes Méndez Monasterio, diputada de Vox por Murcia, que se encuentra al otro lado de la línea telefónica. Señora Méndez, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo valora estas declaraciones de García Paje, que dice que el PIN parental avala la idea de los que dicen que España no existe? Mire usted, yo lo que pasa es que esas declaraciones por parte de un presidente de una comunidad, ¿qué quiere que le diga? Me parecen absolutamente indescriptibles. Primero, no tiene ni idea de lo que está hablando. Segundo, no sabe lo que por medio del concepto PIN parental se ha puesto ahora mismo por parte de Vox en toda la sociedad, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de convicciones, lo que estamos hablando son de contenidos de carácter que afectan al tema de religión, moral, actividad sexual, es decir, a temas de estas características y cuya titularidad de educación es de los padres, tal y como dice el artículo 27.3. No se está hablando para nada de cuestiones políticas, ni de contenidos políticos, ni nada de nada. Y esto realmente a mí lo que me parece es que no entiendo cómo esta señora ha podido decir esto. Primero porque lo que se está, con el PIN parental, lo que se está exigiendo es el cumplimiento de la ley. Es decir, aquí lo que pasa es que con las leyes LGTBI, las denominadas LGTBI, bastante más allá de intentar pedir la no discriminación de las personas que tienen una determinada orientación sexual, lo que se está es imponiendo una ideología que además no es científica y se está imponiendo en los colegios. Por lo tanto, el tema está, lo primero es que habría que haber derogado esas leyes. Una vez que nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo, porque además son leyes inconstitucionales, pero esto nos llevaría muchísimo tiempo explicarlo, una vez que esto no se puede hacer, pues por lo menos exigir el cumplimiento de la ley, pero el cumplimiento de nuestra Constitución, y además avalado por diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, que dice que los padres tienen el derecho a que sus hijos se les eduque según sus convicciones. Fernando López Miras asegura que solo retirará el PIN parental si así lo obliga la justicia. ¿Tienen entonces la tranquilidad de contar con avales jurídicos? Mire, la verdad es que esto jurídicamente está bastante avalado. Primero te le digo, esto está contenido en el artículo 27.3 de la Constitución, que es el que permite, es un artículo que permite delimitar cuál es el ámbito de los derechos de los padres en la dirección de la educación de sus hijos y cuál es el ámbito en el que los poderes públicos pueden ejercer legítimamente las competencias en la materia. Y existen sentencias, existe una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981, donde dice que la neutralidad ideológica de la enseñanza en los centros escolares públicos se impone a los docentes, y se tiene que cumplir, o sea que y está prohibido cualquier forma de adoctrinamiento ideológico. Por lo tanto, si seguimos las sentencias del Tribunal Constitucional, y después también hay diferentes sentencias del Tribunal Supremo donde viene a decir lo mismo, evidentemente lo que la señora Cela va a hacer no va a tener ningún recorrido. Vamos, yo creo que jurídicamente, y si los jueces evidentemente siguen la Constitución y siguen la sentencia del Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no tiene ningún recorrido el que se vaya a tener que quitar este PIN parental, que ya le digo que no es ni más ni menos que el cumplimiento de la ley. El único razonamiento jurídico que mantiene el Gobierno es que hay un derecho del niño y que los padres no pueden decidir en su nombre. Hombre, pues ya le digo, eso no solamente está en el artículo 27.3 de la Constitución, donde dice que los padres serán los que deben educar a sus hijos según sus convicciones, por lo tanto la titularidad de esa educación es de los padres, sino que además también está en el artículo 39 de la Constitución, porque los padres son los que tienen el deber de prestar la asistencia de todo tipo a sus hijos. Es decir, claro, en un régimen comunista pues a lo mejor es de otra manera, pero hoy por hoy España tiene una Constitución y los valores que hay que defender son estos. También el Tribunal de Derechos Humanos también establece que la educación de los hijos es competencia y es titularidad de los padres. Isabel Cela ha asegurado que estas actividades son de carácter obligatorio y que se va a obligar a los padres, a los alumnos, a que acudan a este tipo de charlas o talleres. Si finalmente los alumnos tienen esa obligación de participar en estos actos, talleres, clases extracurriculares, habrá un recurso de los padres para que así se impida.
Hombre, yo espero que exista cualquier recurso de los padres, porque lo que estamos viendo es que es absolutamente corrupción de menores. Vamos a ver lo que ha pasado en Almería, de hacer una felación a unos niños. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? El imponer una ideología que no es científica. ¿De qué estamos hablando? Los talleres que están entrando en los colegios. Hombre, es que yo no sé lo que la señora Cela va a hacer con ese recurso que ella va a interponer. Lo que a mí sí que me preocupa es cuando ha dicho que va a pedir una medida cautelar para que se paralice la imposición de ese PIN parental. Eso sí me preocupa, y que haya algún juez que esté presionado y que se someta a directrices de carácter político para que, en tanto en cuanto se dicta una resolución, pueda existir una imposición de carácter cautelar. Yo espero que los jueces, yo tengo mucha confianza en los jueces y no creo que puedan caer en esto, pero evidentemente es un derecho que los padres deben de exigir, porque estamos en un momento que ya digo que el PIN parental no es una cosa rara, es pedir el cumplimiento de la ley, puesto que se han aprobado unas leyes que son inconstitucionales, que son los de la ideología de género, para implantar una ideología que no es científica e introducirla en las aulas. Lourdes Méndez, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. El PIN parental es en Madrid una de las exigencias para que Vox respalde el presupuesto que el PP quiere sacar adelante. En la comunidad, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha referido a su política fiscal. La dirigente popular ha denunciado una campaña de desprestigio contra la comunidad. Resulta que se está creando una leyenda negra contra la Comunidad de Madrid, de manera que se pueda justificar una subida indiscriminada de impuestos y, sobre todo, entrar en la Comunidad de Madrid rompiendo su autonomía. En Madrid no hay ningún tipo de adoctrinamiento. En Madrid una familia católica puede elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos, como también aquellas familias que quieren que sus hijos reciban cualquier tipo de charla. Por eso no hay quejas y nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en la calidad educativa y en que nuestros jóvenes estén preparados para el futuro, que tienen muchas dificultades, y lo que hay que hacer es formarles en la mejor educación, una educación pública, concertada o privada, bilingüe, donde cada familia elige lo que quiere. En Madrid la educación nunca ha sido un problema. Siempre lo digo, hay que sacar la política de las aulas. Pedro Sánchez destituye de malas formas a Fernando Garea de la agencia EFE. Llegó al cargo en el verano del año pasado, del año 2018, cuando el PSOE llegó a la Moncloa tras la moción de censura de Mariano Rajoy. El mismo gobierno que le nombró entonces le echa ahora tras año y medio en el cargo. Le va a suceder la periodista del País, Gabriela Cañas, que en la época de Zapatero fue responsable del área de información internacional de Moncloa. Garea ha enviado una carta de despedida a la plantilla en la que ha hecho un balance de su gestión de 19 meses al frente de la agencia pública. Además, lo que se trasluce del mensaje es que ha sido fulminado de la presidencia de EFE por las discrepancias con el nuevo Ejecutivo socialista. Una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del gobierno. Repito y subrayo porque es oportuno. Nos enseñan que una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del gobierno, ni siquiera una agencia oficial. En esta despedida me reafirmo en que, como dice el Estatuto de la Redacción, EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto. Este jueves, sin acontecimientos de última hora, se borrarán las grabaciones del aeropuerto que captaron ese encuentro entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez. El régimen venezolano rompió su silencio sobre esta polémica sin querer desvelar nada del asunto y cargando contra el revuelo montado. Hoy, el ministro de Transporte ha pedido pasar página, negando algunas de esas informaciones que se han publicado estos días. Aparte de las palabras de la vicepresidenta de Venezuela, que dice que su polémica en Barajas es una novela excéntrica de la oposición. Pues hombre, tiene muchos elementos, ¿no? Los que están planteando últimamente son bastante incomprensibles. Si el énfasis se pone en las diferencias, es evidente que no hay voluntad de acuerdo, ¿no? Se trata de eso. Y yo creo que el país lo necesita, y necesita sobre todo bajar el nivel de crispación, de tensión, y además de centrarse en temas que son irrelevantes para el futuro del país, ¿no? Que a alguien le interesa tener ese carácter, inventarse maletas que caben en coches pequeños, oro y tantas cosas que uno ve todos los días y que lamentablemente no puede responder. La policía de Kitchen espiaba a Luis Bárcenas 24 horas al día al monitorizar su móvil. Hablamos ya con el autor de esta información, con Esteban Urreicieta, subdirector del diario El Mundo. Esteban, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué pretendían saber? ¿Para qué se usó el posicionamiento del teléfono móvil? Pues Bárcenas fue sometido a un espionaje, podríamos decir, integral, es decir, se monitorizaron todos los movimientos del extesorero del Partido Popular durante las 24 horas del día por la vía de interceptar los posicionamientos de su teléfono móvil y de esa manera en cada momento sabían dónde estaba el extesorero del Partido Popular, con quién se reunía y, lo que es más importante, dónde escondía el material sensible contra la cúpula del Partido Popular. Y es que recordemos que la policía llegó incluso a entrar en los inmuebles, en los domicilios del propio Bárcenas para incautarse de al menos parte de ese material, de manuscritos y de grabaciones que comprometían al gobierno presidido por Mariano Rajoy en un momento en el que Bárcenas había plantado cara y se encontraba en guerra abierta contra la cúpula del Partido Popular. ¿Cuáles son las pruebas en manos del juez que acreditarían este espionaje de 24 horas a Bárcenas? La gran novedad es que han sido encontrados partes de seguimiento realizados por la policía y registrados en la base de datos policial, denominada GATI, en los que se reflejan cómo en momentos determinados vehículos camuflados seguían a Bárcenas, como digo, durante todo el día, y había momentos en los que perdían el coche de Bárcenas, que era conducido por su chofer particular, por Sergio Ríos, que estaba compinchado con la policía en esta gran operación de espionaje contra el extesorero del Partido Popular, y la propia policía en esos partes de seguimiento dejó constancia por escrito de que en ocasiones, al perder a Bárcenas, lo habían encontrado gracias a su teléfono móvil, es decir, a interceptar el posicionamiento, la localización de su teléfono, que hacía las veces de GPS y que permitía a la policía, sin orden judicial, que es lo más importante, pues localizar la posición de Bárcenas en cada momento, como digo, para seguirlo y para documentar las reuniones que mantenía. ¿Se podrían haber intervenido las conversaciones de Bárcenas con personas muy cercanas a él? Pues es uno de los extremos que está investigando en estos momentos la Fiscalía Anticorrupción, porque esos partes de seguimiento reflejan que se pudo encontrar a Bárcenas cuando se perdía a través de su teléfono móvil. Por lo tanto, cabe por determinar si, además de la localización del propio extesorero del Partido Popular, pues se pincharon sus conversaciones telefónicas, lo cual a priori es mucho más complicado, pero es un extremo que no está descartado ni mucho menos por la investigación judicial. Uno de los salpicados es Andrés Gómez Gordo, que fue jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal. ¿Tenía la Popular información directa de toda esta operación? Es otro de los elementos que se están investigando. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha preguntado constantemente, de manera reiterada, a los imputados, a los mandos policiales que intervinieron y que participaron en la operación Kitchen, por el grado de conocimiento que tenía María Dolores de Cospedal de este operativo, porque uno de los comisarios, podríamos decir, clave o más importantes en la operación Kitchen fue Andrés Gómez Gordo, que fue responsable de seguridad de María Dolores de Cospedal en la presidencia de Castilla-La Mancha, por lo tanto un hombre de su confianza, de su círculo más estrecho, y que se encargó, entre otras cuestiones, de captar al chofer del extesorero del Partido Popular para que se convirtiera en confidente policial. Hasta el punto de que antiguos mandos policiales han reconocido en sede judicial que a Andrés Gómez Gordo se le conocía con el sobrenombre y el seudónimo de Cospedillo, por su estrecha relación con Cospedal, y de ahí que el Ministerio Público haya preguntado de manera reiterada una y otra vez si Cospedal estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. ¿Hay grabaciones que salpiquen directamente a Mariano Rajoy? Bueno, lo que hay son grabaciones de los antiguos mandos policiales haciendo alusión a la sustracción de cintas que tenía en su poder Bárcenas y que contenían, según estas mismas grabaciones, conversaciones entre el extesorero y Mariano Rajoy. Es decir, los mandos policiales en las cintas intervenidas hablan una y otra vez de las cintas del Barbas, que es el seudónimo y el sobrenombre con el que se referían continuamente al expresidente del gobierno. Por lo tanto, lo que existen en estos momentos son indicios de que parte de la documentación y del material sustraído a Bárcenas
fueron precisamente esas grabaciones en poder del extesorero de las conversaciones que mantuvo con altos cargos del Partido Popular y concretamente del expresidente Mariano Rajoy. Esteban, gracias y muy buenas noches. A vosotros, un fuerte abrazo. Willy Toledo se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados por una ofensa a los cristianos. El actor está siendo juzgado por unos comentarios que publicó en 2017 en Facebook en los que insultaba a Dios y a la Virgen. Hechos por los que le acusa una asociación de abogados cristianos. La Fiscalía, por su parte, ha pedido la absolución. El actor ha asegurado que va a seguir profiriendo estos insultos porque en la legislación española no existe el derecho a no sentirse ofendido. Toledo ha seguido reiterando todo aquello que lo ha llevado al juzgado. Un acusado nunca puede ser acusado de obstrucción a la justicia, y esto lo decían porque no acudí a mis primeras dos citaciones judiciales, porque me imagino que tampoco entienden el concepto de desobediencia civil. Obviamente la desobediencia civil supuso no acudir a las dos primeras citaciones y esperar a que la policía, el juez, mandara a la policía, como es lógico también, a detenerme para que yo diera declaración. Se trataba de un acto de desobediencia civil que voy a continuar haciendo todos los días de mi vida siempre que me encuentre con una ley que es injusta. Esto es un delito de blasfemia. Es aberrante que en el año 2020, pero no ya en el 2020, ni en el 2010, ni en el 2000, ni en el 90, que exista un delito de blasfemia al que en una nueva revisión del Código Penal le cambiaron el nombre por delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Pero se trata de un delito de ofensa y hoy un ciudadano de este país se ha sentado en este banquillo por blasfemar. La Asociación de Abogados Cristianos presentó en 2017 la denuncia por la que pide 22 meses de multa para Willy Toledo. La presidenta de la misma, Polonia Castellanos, se ha mostrado sorprendida por la postura de la Fiscalía y afirma que no se pueden amparar ciertos comentarios en esa libertad de expresión. Insistimos en que es una vejación totalmente gratuita. Para ejercer el derecho a la libertad de expresión no hay por qué dejar ningún dogma ni arremeter contra ningún dogma. Se puede ejercer la libertad de expresión de forma libre sin necesidad de dejar los sentimientos religiosos y, por supuesto, que la libertad de expresión, aunque esto no es libertad de expresión, simplemente son insultos y exabruptos, los insultos y exabruptos no pueden limitar en ningún caso los sentimientos religiosos. Hemos aportado muchísima jurisprudencia. Por eso, esta es la libertad de expresión que ellos defienden, que es solo la suya. Los demás parece que no tenemos derechos fundamentales. Entonces, la libertad de expresión no tiene por qué estar por encima de los sentimientos religiosos, que es un derecho fundamental también, y entendiendo que además meros exabruptos y meras vejaciones en ningún caso se trata de libertad de expresión. El trucaje de los motores diésel ha llegado hoy al juzgado. Se ha iniciado el macrojuicio contra el grupo Volkswagen por el escándalo de la manipulación de emisiones contaminantes en los diésel. Fue en el año 2015 cuando las autoridades medioambientales de Estados Unidos detectaron en los coches de esta casa un software que les permitía verter más dióxido de carbono que el permitido por la legislación. Volkswagen España ha alegado que no interviene en el proceso de fabricación y que se limita a importar los vehículos. La organización de consumidores y de usuario presentó una demanda colectiva en el 2017 en defensa de más de 7.500 millones de afectados, con la que pide una indemnización de 3.000 euros para cada uno. En 2 horas de vista oral, el juicio ha quedado visto para sentencia. En España incluso no ha habido ni una sanción administrativa como ha habido en otros países cercanos, como por ejemplo Italia, con 4 millones de euros. En España se archivó el caso cuando presentamos denuncia ante la Agencia Catalana de Consumo porque Volkswagen tenía la sede allí, y lo que pedimos es algo muy claro, es que se trate igual a los ciudadanos residan donde residan. En Estados Unidos, como sabéis, han sido compensados todos los afectados de Volkswagen, en otros países también, y entendemos que en España no puede ser de otra manera. Aquellos afectados, propietarios de coches que compraron un Volkswagen porque se creyeron lo que se decía en la publicidad que emitían y han visto que no, que según declaraciones del propio CEO utilizaron un software para manipular y que dieran unos resultados más inferiores a los que realmente decían, pues han visto defraudado su compra, han tenido un vicio de consentimiento y hay unos daños que por supuesto hay que resarcir. Por tercera vez, la Fiscalía se querella contra Xabi Alonso por evasión fiscal. El futbolista tendrá que volver a verse las caras con la justicia después de que el organismo público le haya imputado un delito contra la hacienda pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014 por eludir al fisco el pago de 840.000 euros. La nueva querella tiene su origen en un informe de la agencia tributaria con fecha del 13 de diciembre de 2019. Alonso ya fue absuelto de defraudar a Hacienda entre 2010 y 2014.
2012. El deportista está citado a declarar en marzo y tiene pendiente la segunda querella que presentó la Fiscalía. El pasado viernes se planteó la propuesta de un macro presupuestario para los próximos 7 años, un planteamiento que se produce días antes de la negociación de este jueves en Bruselas. Por el momento, el gobierno de nuestro país considera que no hay base suficiente para poder llegar a un acuerdo y así lo ha puesto de manifiesto la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Es por ahora insuficiente para lograr un consenso. Primero, es insuficiente en su ambición. Nos parece que si queremos ser más geopolíticos también tenemos que reflejarlo en el presupuesto. Es injusta en su reparto. Pensamos que no acaba de resolver los problemas de divergencia dentro de la Unión Europea que han ocurrido desde la crisis del 2008 y sobre todo no reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y como un elemento fundamental para la transición ecológica. Por todas estas razones, por ahora esto no es para nosotros en su forma actual una base suficiente para llegar a un acuerdo, pero como siempre España será constructiva y buscará que lleguemos a un acuerdo lo antes posible con todos los socios comunitarios. El Gobierno destina casi 20 millones de euros en ayudas por los daños del temporal Gloria. Un mes después de este temporal se ha aprobado el primer presupuesto para las zonas afectadas. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha declarado la emergencia de las obras para así reparar los daños provocados en la costa del Mediterráneo. La cuantía mayor irá a parar a la Comunidad Valenciana, más de 8 millones, y le van a seguir Cataluña y las Islas Baleares. El principal reto es reconstruir todo el litoral arrasado por Gloria. Los peores daños se registraron precisamente por estas zonas de costa y los paseos marítimos de estas ciudades del litoral. La falta de medicamentos en las farmacias se agrava. La probabilidad de que una persona cualquiera acuda a la farmacia y no encuentre el fármaco que busca es bastante alta. Hablamos de todo ello con Enrique García, portavoz de OCU. Señor García, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es el alcance de estos problemas de suministro de medicamentos? Pues lamentablemente ha crecido de forma significativa en los últimos 10 años. Se ha multiplicado por 12. Hemos pasado de 137 casos en el año 2009 a 1.650 en 2019. Esto da idea de que se trata de un problema muy generalizado que afecta a muchas personas que ven que no tienen a su disposición el medicamento que necesitan. ¿Cuáles son los medicamentos que más faltan en nuestro país? El desabastecimiento afecta a medicamentos de todo tipo, ¿no? Las causas son también muy variadas. Pues hablamos en nuestro ejemplo, citamos por ejemplo la insulina inyectable que se utiliza en crisis aguda alérgica y que obliga a la sanidad española a comprar el medicamento como si fuera extranjero cuando en realidad se está fabricando en España, y es porque en su momento la farmacéutica decidió que ante una bajada del 15% ya no lo suministraba. En muchos casos hay una solución con genéricos o medicamentos con el mismo principio activo, pero esto no ocurre siempre. Efectivamente, no ocurre siempre. En la mayoría de los casos hay que decir que la solución es relativamente fácil, pero luego hay medicamentos muy específicos con un estrecho margen terapéutico donde no se puede cambiar ni siquiera de marca, y aquí sí que se plantea un problema concreto. De todas formas, estamos hablando de 1.650 casos de patologías muy diversas y de problemas a veces pequeños y otras veces de problemas de salud que nosotros consideramos importantes. ¿Se podría tratar de una forma de presión de la industria sanidad por esas bajadas de precios? Pues nosotros entendemos que una de las razones del desabastecimiento es esa, precisamente, medida de presión de la industria para intentar obtener unos precios mejores. Otras veces se trata de problemas en la previsión de la demanda, otras de problemas en la fabricación. Recientemente hemos visto como problemas en la fabricación de un principio activo han alterado el ritmo de producción, pero unos de los cuantos casos importantes se deben a movimientos, medidas de presión de la industria que desde luego para nosotros son claramente inaceptables. ¿Hay falta de información en cuanto al motivo y el tiempo durante el que un medicamento no va a estar disponible? Nosotros creemos que sí.
la Agencia Española del Medicamento debería informar de una forma más clara sobre los motivos del desabastecimiento y sobre todo el tiempo en el que los pacientes no van a tener a su disposición el medicamento que el médico les ha prescrito. Por tanto, sí que es necesaria esa mayor información. Habría que aumentar las sanciones como una solución al desabastecimiento. Por supuesto. Además, teniendo en cuenta que se trata de una medida que ya propuso el propio Ministerio de Sanidad. Creemos que para evitar la parte donde hay presiones por parte de los medicamentos se debe sancionar a aquellas empresas que de forma intencionada provocan un desabastecimiento del medicamento con el único objetivo de aumentar su precio. Esto ya ha pasado, estos ya son casos reales, concretos. Hemos citado antes el de la adrenalina, donde una bajada del 15% del precio de referencia supone la desaparición del suministro, aunque se sigue fabricando el producto en España. Enrique García, gracias y muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer. La localidad vasca de Zaldívar está siendo el epicentro de la tragedia humana, crisis ambiental y del enfrentamiento político a cuenta del derrumbe del vertedero. En el aire se están detectando dioxinas y furanos 40 veces por encima de lo normal, compuestos químicos cancerígenos. Los trabajadores del vertedero son los grandes olvidados de esta crisis, continúan sepultados y ni siquiera han sido localizados. Son ya 11 días los que pasan de este derrumbe y la estampa es similar. Los operarios continúan trabajando, pero la situación sigue sin estar controlada. Aún no hay pistas de los dos desaparecidos por el deslizamiento de tierra y todavía son visibles varios focos del incendio aún activos. Hay preocupación y incertidumbre. Los vecinos de Zaldívar, Eibar y Ermua denuncian falta de información. Son las poblaciones más cercanas a la zona cero y también las más afectadas por los contaminantes del aire. Son dioxinas y furanos, compuestos químicos derivados de procesos de combustión que implican al cloro. Y esta es hoy la imagen de los colegios. Los patios están vacíos y suspendidas las actividades al aire libre. Los niños están preocupados, saber qué les va a pasar, porque estamos nosotros también preocupados, no sabemos lo que pasa. El 11 de febrero el gobierno vasco aseguraba que no existían riesgos para la salud, según los primeros análisis. Pero 3 días más tarde, desde la misma consejería, anunciaban medidas preventivas. Se aconseja no ventilar las viviendas y mantener las ventanas cerradas el mayor tiempo posible, reducir las actividades deportivas intensivas al aire libre. Se basan en los datos de las mediciones del aire, unos estudios que no son inmediatos. Los resultados nos los dan con un poco de atraso, o sea, con una semana de atraso. 5 días tardan en obtenerse los resultados, una demora que critican los vecinos. El alcalde nos cuenta un día una cosa y 2 horas después ponen un comunicado totalmente diferente a lo que ha dicho el alcalde. No sabemos. Pero desde el gobierno vasco aseguran que trabajan para solucionar el problema. Eso no significa que el incendio esté extinguido, pero que se ha avanzado significativamente es una noticia positiva, porque esto afecta lógicamente a los puntos de combustión, afecta al nivel de la calidad del aire. Los expertos recomiendan no consumir productos de la huerta ni beber agua de los pozos de los alrededores del vertedero, porque se estima que hay 700 centogramos de dioxinas y furanos por metro cúbico en el aire y que también podrían afectar al agua. Toneladas de escombro que siguen protagonizando la polémica. La familia de Marta del Castillo recobra la confianza tras la reapertura judicial del caso. Se abre a partir de ahora una nueva línea de investigación tras conocer nuevas pistas sobre una hipoteca concedida de manera fraudulenta a Miguel Carcaño y a su hermano. Antonio del Castillo ha pedido respeto y que no se filtren los avances de esa investigación. La familia está un poco esperanzada, pero con reticencia y tranquilidad, y nos hemos llevado mucho palo en 11 años y no queremos volver en otra recaída y pasarlo mal otra vez, ¿no? Entonces vamos a ser cautos y pido dejar trabajar a la policía, al juzgado, y por favor las menos filtraciones posible, porque a los malos, contra menos pistas tengan, mejor.
Primer trasplante de corazón en parada cardíaca en España ha ocurrido en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, todas las donaciones de corazón que se realizaban en España procedían de pacientes en muerte encefálica. Se trata, por tanto, de un gran avance en este campo. Para poder hacerlo, mantuvieron al corazón con vida artificialmente hasta que ha sido trasplantado. El paciente es Jorge Washington y llevaba unos 6 meses en lista de espera, continuamente ingresado en el hospital. Esta técnica es nueva en España y nuestro país se ha convertido en el quinto del mundo en incorporarla. Los pioneros son Australia y Reino Unido, donde se han realizado más de 120 trasplantes de corazón gracias a la recuperación extracorpórea. El coronavirus se ha llevado ya la vida de más de 1.700 personas, mantiene infectadas a otras 70.000 en China. Fuera de sus fronteras, toda la atención se centra ahora en un crucero británico que ha estado en cuarentena durante 14 días. Ya ha atracado en las costas japonesas Alberto Soto con más de 300 infecciones confirmadas. Muy buenas noches. Sí, Alba, la cifra exacta, 454 contagiados en ese barco. En esos momentos es el punto del planeta en el que más personas diagnosticadas de coronavirus hay fuera de China. Sus pasajeros, más de 4.000, han pasado desde el pasado 3 de febrero un periodo de cuarentena. Todo sucedía cuando uno de sus pasajeros se bajaba en Hong Kong y era diagnosticado con coronavirus. Para que se hagan una idea de la magnitud que puede tener el coronavirus dentro de un crucero, en un recinto cerrado, los expertos dicen que hay 99 personas que se contagian al día. Estos son unos datos muy parecidos a los del epicentro, la ciudad de Wuhan. Dicen que hay las mismas posibilidades. Por su parte, Estados Unidos ya ha fletado 2 aviones para repatriar a sus ciudadanos que viajaban a bordo de ese crucero. Y desde que atracó en Japón, nos vamos también a otro que atracó en Camboya el pasado viernes. A bordo de él viajaban 7 ciudadanos españoles, 1 miembro de la tripulación, el resto eran turistas. Ya se encuentran en Camboya, han bajado de ese barco y están a la espera de realizarse esas pruebas y obtener los resultados. Si diesen negativo, ya podrían ser repatriados de nuevo a España. Si no, tendrían que permanecer allí, en Camboya. Para que se hagan una idea de la situación, el gobierno chino ya ha prohibido a los ciudadanos salir de sus casas. Solo lo pueden hacer una vez cada 3 días y solo un miembro de cada unidad familiar para proveerse de elementos básicos como comida. Siguen los negocios cerrados, únicamente están abiertos los supermercados, los hoteles y también los centros médicos. Gracias, Alberto, y muy buenas noches. La borrasca Denise se está cebando con Reino Unido. Deja 3 muertos, cientos de vuelos cancelados y numerosos cortes de luz. Se han registrado fuertes lluvias. En 48 horas ha caído el agua equivalente a un mes de precipitaciones. Vientos huracanados de hasta 150 kilómetros por hora y olas de hasta 30 metros en la costa. También varias localidades han sufrido preocupantes desbordamientos de los ríos colindantes. El ejército se ha desplegado en la zona para colaborar en la construcción de barreras y centenares de residencias han sido evacuadas. Este lunes se han producido intensas rachas de viento en Escocia, Irlanda del Norte y gran parte de la costa galesa y suroeste de Inglaterra. Los franceses han vuelto a salir hoy a las calles por la reforma del sistema de pensiones de Emmanuel Macron. Varios sindicatos, como la Confederación General del Trabajo o Fuerza Obrera, han llamado a una jornada negra con la suspensión del tráfico, pero el transporte público ha funcionado con normalidad. Justo hoy ha llegado a la Cámara su revisión. Comienza el debate parlamentario tras semanas de protestas y movilizaciones. Está previsto que se discuta durante las próximas 2 semanas, aunque podría demorarse durante más tiempo. Hasta aquí las noticias de hoy. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Gracias y muy buenas noches.